Bueno, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en el mundo católico. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues el día de hoy con una entrevista extraordinaria, muy importante, dadas las circunstancias de la situación que vive Europa y el mundo entero en materia de persecución religiosa y con relación a los cristianos en el mundo. En este día nos acompaña Ariadna Blanco. Ella trabaja en las oficinas de Cataluña, ¿verdad?, en España. Sí. Trabaja para la organización Ayuda a la Iglesia que Sufre y nos va a contar cosas muy interesantes. No te la pierdas. Gracias, Ariadna, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ariadna, cuéntanos un poquito cómo nació esta vocación por trabajar dentro de esta organización, que no es cualquier organización, es una organización muy especial y sobre todo en estos momentos, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Cuéntanos, por favor. Sí, Ayuda a la Iglesia que Sufre es una institución que tiene casi 70 años y se dedica a ayudar a los misioneros, sacerdotes y religiosas en las tareas de evangelización, y yo hace 10 años no conocía nada de ella. Pero tengo una tía que es muy pesada y me dio a conocer la institución y realmente me enamoré de ella. Aunque empecé a colaborar poco a poco, ahora ya es vocacional, ocupa gran parte de mi tiempo. Para mí es un apostolado también, ¿no? Me estabas contando que eres casada. Cuéntanos un poquito cuál es tu estatus en este momento. Pues estoy casada desde hace 12 años con un chico que conocí en mi parroquia. Lo cual es lo mejor. Sí, es lo mejor. Tiene cierta garantía. Sí, claro. Y tenemos 5 hijos, entre 10 y 3 años. O sea, ¿y cómo le haces para manejar tu apostolado? Malamente. O sea, tratas de cumplir. Es complicado, sí, es complicado, ¿verdad? Llevar una familia, también trabajar, dedicarle horas. También hay que estar por el marido, es complicado, pero bueno, al final pues Dios también te ayuda, ¿no? Claro. Vas haciendo lo que buenamente puedes y lo demás lo encomiendo, digo, ya te apañarás porque yo... Pues Ariadna, a mí me interesaría mucho que me contaras un poquito, antes de que vayamos a Corea del Norte, que es algo trascendental, que nos cuentes un poquito cuál es la situación de los cristianos, de los católicos en España. ¿Cómo vive el católico de a pie? ¿Puede ejercer su fe? ¿Tiene mucho bloqueo? ¿Hay más personas con diferentes, pues no sé, denominaciones y religiones? ¿Cómo está la situación en España? Bueno, la situación en España varía mucho según las zonas. La zona que yo estoy, sí, cuéntanos. Que es la zona noreste, es verdad que ha entrado una descristianización muy fuerte y un laicismo muy fuerte. Mucha gente vive como si Dios no existiera. Sí. Y a la gente le cuesta vivir su fe o tiene vergüenza, pero también, por otro lado, están surgiendo gente muy comprometida. O sea, los que están comprometidos están muy comprometidos. O sea, como que no hay... o sea, ¿es una u otra? Sí, es una u otra. También hay algunos católicos que son más tibios, que son más como de identidad, de tradición, pero en general te encuentras, al menos en la zona que yo estoy, pues también te encuentras los dos extremos, ¿no? Gracias a Dios, en nuestro caso, el tema de que nosotros lo que hacemos es ayudar mucho y dar a conocer la situación de los cristianos en otros lugares del mundo y ayudarles, y poco a poco pues es un tema que ha ido interesando incluso gente que igual no es católica practicante, porque es un tema también de derechos humanos. Claro. Y luego una de las cosas que intentamos hacer en nuestra oficina es sacar a Cristo a la calle, porque una de las cosas que ocurre en Europa es que Dios tiene que estar siempre en el ámbito privado y en el ámbito público está mal visto. ¿Y qué acciones toman para eso? Porque eso es muy interesante. Sí, aquí sí. nosotros nos tenemos que meter en el ámbito privado porque las autoridades no nos dejaban. Ahora ya pueden ser más manifestaciones públicas, como tú lo sabes. Pero cuéntanos, ¿cómo le hacen? Pues, por ejemplo, muchas de las acciones que hacemos para dar a conocer la situación de la Iglesia en otras partes del mundo o para animar a la evangelización, como pueden ser vigilias de oración o testimonios de personas que están en otros lugares, intentamos que
no sea siempre en las parroquias, sino que, pues que sean en ámbitos públicos, desde colegios profesionales hasta cines, hasta pues, instituciones públicas. Pues que Cristo salga a la calle, que salga fuera de las parroquias. ¿Y ese, por ejemplo, pueden llevar al Santísimo por las calles y eso? ¿No les dejan? No, esto tiene que ser con un permiso especial, en momentos puntuales, pero bueno, esto nosotros no ya no lo tienen. No, ya no lo tienen, porque bueno, antiguamente sí lo tenían, ¿eh? Sí podían hacer. Bueno, sí que se pueden hacer procesiones con permisos especiales, pero esto es algo que hacen los párrocos. Sí. O sea, nosotros como institución no, porque nosotros no somos una institución caritativa. Claro, claro. Entonces no es nuestra misión. Otra cosa es que si hay una procesión, pues nosotros podemos apoyar. Claro. Esto sí, pero nuestra misión no es hacer procesiones de Santísimo. Sí. Sí que en nuestros eventos, sí. Por ejemplo, tenemos un evento muy importante que se llama la Noche de los Testigos, que se hace, este sí que se hace en una iglesia porque necesitamos un aforo muy grande y además porque además de los testimonios de personas de fuera explicando cuál es su testimonio personal respecto a la fe y respecto a los países en los que están, también hacemos un momento de una vigilia de oración con la exposición del Santísimo, pero esto se hace dentro de una iglesia, de una basílica. ¿A ustedes les permiten allí en España, les permiten, por ejemplo, pasar algún video, algún promocional dentro de los medios de comunicación normales? Sí. Sí les o sea, permiten? por permitir sí, siempre No, que ¿que lo pagues? Que lo tienes que pagar, salvo que te lo ofrezcan gratis, cosa rara. Sí, pero si tú lo pagaras podrías Sí, tenerlo. sí, pero no es nuestra misión. Sí. Nosotros, los donativos que nos dan los benefactores no es para invertirlos en publicidad, es para que vaya a su destino, que es para ayudar a los sacerdotes, las misioneras y los religiosos en aquellos muchísimos países en los que están desarrollando su labor evangelizadora. No es para pagar promocionales, no es para insertar publicidad, esto no, nosotros no... Realmente va de boca en boca, Sí, o de persona en persona. Sí, de persona en persona, de parroquia en parroquia, de puerta en puerta, y lo mejor además es de boca en boca, porque si alguien te recomienda es que le has gustado, entonces va a hablar bien de ti. Claro. Y entonces esta es la mejor recomendación. ¿Tú has estado en algunos países? Sí. ¿En qué países has estado? He estado en Sudán, justo en el momento de la independencia de Sudán del Sur, que era un momento así como muy tenso. He estado en Congo, en la zona de Kivu Norte, con la guerra, bueno, que es la zona conflictiva por el tema del coltán, y bueno, y otros muchos, bueno, es un tema muy complejo. He estado en Ruanda varias veces. Ruanda, muy complejo también. Sí. Y luego he estado también en China, visitando a sacerdotes de la iglesia clandestina, en diferentes regiones de China. He estado también en Irak, he estado en el Kurdistán y luego he estado en Irak, en el último pueblo no tomado por el ISIS, por los terroristas islámicos, y luego, bueno, he estado también en Marruecos, así como para visitar a la iglesia, ¿no? Sí. Como una experiencia personal misionera. Sí, Siempre a través de la institución, pues he acompañado a la institución a ver los proyectos y a tener una experiencia pues con estos sacerdotes y religiosas que muchas veces nos dicen gracias por venir porque no viene nadie. Es gente que... Yo recuerdo en Sudán un misionero americano que llegó a Sudán con 30 años, tiene 86, 87 y no había podido volver a su país ni a ver a su familia. Se queda ahí de por vida porque si se va luego no le dan el visado. Con lo cual, y decían, nunca nadie me ha venido a ver. Pobrecito. Y se sentía tan feliz. Decía, ahora realmente sois ayuda a la iglesia que sufre. Y ese es el labor de ustedes. Sí, acompañarles, que sepan que no están solos, que estamos ahí para ayudarles, que les apoyamos en oración, en medios económicos y en difusión de lo que está pasando, porque ellos no pueden explicarlo, están ahí, no tienen Y a veces voz. no es conveniente que lo hagan. También, ¿verdad? También. Cuéntanos un poquito la situación de Corea del Norte. ¿Cuál es la situación que guarda esta iglesia que sufre en este lugar así del otro lado del mundo? Sí, pues prácticamente el régimen de Pyongyang, de Kim Jong-un, el brillante líder, que ahora es el dictador, ha aniquilado la iglesia en Corea del Norte. Tenemos que pensar que los años... Ya su abuelo y su padre, esto viene desde los años 53, con la guerra de las Coreas. Tenemos que pensar que en Corea era una iglesia floreciente. Solo en la zona norte había más de 300.000 católicos, o sea, era una de las iglesias de Asia más florecientes.
Y bueno, lo vimos en el viaje del Papa, en donde estuvo en Corea del Sur, sí, vimos, sí, son la misma gente, ¿eh? Sí, o sea, nada más que están en un lado y en otro. Sí, es diferente, ¿no? Sí, Es la misma sí, península, claro. pero partida en dos. Y son de alguna forma vienen de un tronco común. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el régimen comunista durísimo, de una represión brutal, donde no hay ningún tipo de libertad religiosa, pues aniquiló a la Iglesia allí. De los 300.000 católicos que había, no se sabe nada, se cree que fueron exterminados hasta la muerte, muchos de ellos en campos de concentración. A los misioneros fueron expulsados, si bien algunos se quedó, como el padre Emil Capun, que está en proceso de beatificación, un sacerdote, un misionero americano que murió en un campo de concentración. Y las 3 jurisdicciones eclesiásticas que había, las 3 diócesis, también fueron arrasadas, aniquiladas, no se sabe nada de sus obispos, con lo cual se asume que por un tema de edad, ¿no?, que ya no pueden seguir vivos, o sea, que fueron exterminados. No se permite ningún tipo de culto más que el culto a la personalidad del brillante líder, ¿no? Sí, con anterioridad. Como si fuera Dios. Sí, es que es el Dios de ellos. Antes pues el culto era a su abuelo y a su padre, y ahora es el brillante líder de esta próspera y gran nación, como dicen ellos, si bien es cierto que de los 24 millones de habitantes se presume que hay unos 8 millones de habitantes que están padeciendo grave desnutrición. Es un país pues con una problemática de pobreza muy grande, sí, y educación. Sí, que no reconocen, ¿no? Y ahí los que son identificados como creyentes, ya no solo cristianos, sino de cualquier religión, reciben el peor trato. Normalmente son enviados a los Kaulisón, que son los campos de trabajos forzosos, donde además son identificados para que reciban el peor trato. Y ahí funciona el principio de asociación, o sea, de la culpabilidad por asociación, que se puede perpetuar hasta 3 generaciones, con lo cual, si te identifican como creyente, 3 generaciones tuyas van a estar castigadas en estos campos de concentración, donde se están haciendo experimentos con seres humanos, infanticidio, abortos forzosos, torturas, trabajos forzados. Esto lo sabemos pues también de gente que ha podido huir y lo cuenta, porque es un país cerrado a cal y canto. Nada más quería yo preguntarte algo. ¿Existen templos o los templos están vacíos? ¿Cuál es la situación de los templos? Bueno, existe una iglesia presumiblemente católica en Pyongyang, pero que es mera fachada. No hay sacerdotes, no se puede celebrar ningún tipo de sacramento. Es una construcción. Es una construcción, es un templo que además, bueno, pues enseñan como paradigma de la libertad religiosa, ¿no? Pero no hay nada. No hay nada. Y hay un órgano de control que se llama la Asociación Patriótica Coreana, ¿no?, que es el órgano de control que es como el que controla a los posibles creyentes, y ellos dicen que hay como unos 3.000 creyentes católicos, pero esto es mera fachada, porque no se permite ningún tipo de culto, ni ningún tipo de libertad religiosa, ni siquiera en privado. Si te pillan con una Biblia en casa, es una condena de muerte. Aunque sea en tu casa. Aunque sea en tu casa, es una condena de muerte. O una cruz, es una condena de muerte. Y sabemos gente que ha fallecido, bueno, pues ejecutada por tener material religioso en su casa. Y puede ser denunciada por cualquiera, me imagino. Sí, y a veces por su propia familia. o por los vecinos. ¿Cuál es la religión que tiene Corea del Norte en general? Ateos, se declaran ateos. ¿Ateos? Ateos, o sea, no se permite ningún tipo de religión, solo el culto al líder. Sí, y además es obligatorio, al dictador se le tiene que venerar y reverenciar, idolatrar, en ámbitos tanto públicos como privados. Por ejemplo, en el ámbito público sería pues a través de exaltar su personalidad como una divinidad en el cine, en el teatro, en la música norcoreana, y luego todos los hogares y todas las oficinas y todos los edificios tienen que tener una imagen del gran líder y del querido líder y del brillante líder, ¿no?, del abuelo, del padre y ahora pues del actual dictador Kim Jong-un. ¿Cuántas familias existen allá de católicos? ¿No hay una manera de...? Es muy difícil, ¿sí? Claro. O sea, de los 300.000 por estadística, ¿no? Nosotros, o sea, a nivel de... Quiero decir, por un tema de edad, ¿no? Podríamos decir que creemos que podrían haber entre 300 y 700 católicos. Como mucho. Como mucho. Claro. Es cierto que hay algún sacerdote de Corea del Sur
que ha podido entrar en Corea del Norte con algún permiso especial y nos ha comentado que él cree que igual hay unas 10.000 personas que alberga el recuerdo de la religión católica en su corazón, es decir, que pueden recordar a sus abuelos que fueron católicos, que rezaban el rosario, pero pensar que puede haber una iglesia organizada clandestina, como el caso de China, esto parece inviable. Quizás hablan de que en la frontera con China podría ser, pero es difícil de saberlo y hoy por hoy parece inviable. Pero ¿cómo ayudan, por ejemplo, en el caso de Corea, a la iglesia que sufre, dadas las circunstancias y las prohibiciones y la clandestinidad? ¿Cómo se le puede ayudar? Bueno, lo que sí que está ocurriendo es que la iglesia de Corea del Sur tiene muchas iniciativas para fomentar la reconciliación y la paz. Es muy interesante. Sí. Entonces, pues por ejemplo, por poner un ejemplo... O sea, que no lo haces directamente, sino lo haces indirectamente. Sí, vamos a o sea, así. Es la iglesia de Corea del Sur. Nosotros tenemos una oficina incipiente en Corea del Sur, una pequeña oficina que empezó hace unos meses, pero realmente la labor la está haciendo la iglesia de Corea del Sur. O sea, el mérito es de la iglesia de Corea del Sur. Y entonces sí que están fomentando pues muchas... Por ejemplo, una de las iniciativas que fomentan es el encuentro, aunque que ha habido varios en los últimos años, ¿no? de familiares que al dividir las dos Coreas, pues unos quedaron en un lado y otros en otro, ¿no? O sea, pues durísima. Sí, durísima. Es que te rompe la familia, la vida. De Berlín, como el de Berlín, ¿no? Sí, esa es una de las cosas en las que la Iglesia pues ha fomentado. También fomenta pues el que misioneros puedan entrar en Corea del Norte para ofrecer ayuda caritativa. Por ejemplo, se han dado muchísimos casos en Corea del Norte de tuberculosis, de esta enfermedad. Entonces, hay misioneros del Maryknoll que han entrado para ayudar y no han escondido su condición de sacerdotes. Han entrado para ayudar en temas sanitarios y no han escondido su condición de religiosos. Aún así, corren peligro de muerte. Sí, pero bueno, les han dejado entrar. O sea, el gobierno es consciente de que tiene unas carencias sanitarias y quizás por ahí, a través de la caridad, ¿no? Quizás llegue también la paz, ¿no? A través de la caridad, pues hay que fomentar la paz, ¿no? Pero sí. Lo cual ha sucedido, por ejemplo, en lugares como Cuba. Sí, por ejemplo. Sí. Ya ahora el mismo Raúl Castro reconoció la labor de la Iglesia. Claro, la labor caritativa de la Iglesia, ¿no? Claro. Y bueno, y en China esto también ocurre, ¿no? Que el gobierno, aunque controla con mano de hierro los asuntos religiosos, reconoce la labor que hace la Iglesia en tema caritativo, pues educativo, sanitario, y eso sí que es bienvenido, ¿no? Bueno, pero en Corea del Norte esto es muy incipiente. Y otra de las cosas que a mí me gustó muchísimo es que en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur hay un centro de reconciliación y tienen la imagen de la Virgen María, una estatua enorme que está rezando y dirigiéndose hacia Corea del Norte. O sea, que quizás algún ciudadano norcoreano la esté viendo. Claro. Y esto me parece también una iniciativa. Bueno, tiene muchísimas iniciativas, están trabajando mucho. Quizás cuando haya posibilidades de apertura, seguro que la Iglesia de Corea del Sur podrá aportar muchísimo. Oremos por ello. Nada más quería yo preguntarte, ¿la organización social ahí cómo es en Corea del Norte? ¿La conoces? O sea, ¿cómo es la organización social? Sí, o sea, sí, hay un sistema que se llama Songbun que clasifica a los ciudadanos norcoreanos en 51 clases sociales. Hay tres que se dividen luego en 3 categorías: la base, los vacilantes y los hostiles. Si identifican a alguna persona creyente, es hostil. Es un traidor. Y está hasta abajo de la pirámide. Sí, bueno, trabajo que te envían a los gulags, a los Kaolison. Entonces, es hostil, está clasificado como un enemigo del pueblo, como un traidor. Te marcan la ropa y todo esto. Bueno, recibes peor trato, no tienes acceso a la educación de la misma manera que otros ciudadanos norcoreanos, también tienes restricciones en el ámbito sanitario, recibes menos alimentos, o sea, el racionamiento de alimentos también es peor, torturas, detención, arresto. Sí, solo porque, no, ni siquiera por eso, solo porque te hayan
crean ellos que crees, o sea, te hayan identificado como creyente. Está terrible, terrible. Sí, sí. Así haces musulmán, lo mismo sucede. Sí, o sea, esto es válido para todos los creyentes. Para todos los creyentes, para todos los que profesan alguna fe distinta a la fe oficial. Bueno, al culto, a la divinidad del brillante líder. O sea, es un Estado ateo y todo el mundo tiene que ser ateo. Y consideran que la religión es extranjero, o sea, no es algo propio del pueblo norcoreano, con lo cual es un peligro para su sistema político. Sí. Y entonces te consideran un traidor. Sí. A mí me gustaría, para terminar, porque tenemos poco tiempo, simplemente que les digas a las personas que nos ven y nos escuchen cómo podemos nosotros ayudar a la iglesia que sufre en estos lugares o en general, y que les hagas una invitación, lo que quieras tú agregar, porque, pues como tú sabes, nosotros somos televisión por internet y muchas personas acceden de todas partes del mundo. Qué bien. Lo cual es hermosísimo. Sí. Entonces, háblales a ellos, toca su corazón, pídeles oraciones, porque hay muchas personas que reciben nuestro mensaje en el mundo. Ahora hay la posibilidad de ir a Sudamérica con Mundo Católico, algo que poco a poco ha ido creciendo y creciendo. Entonces, pídeles a los que nos escuchan y nos ven lo que necesita la iglesia que sufre, y haznos una invitación, una motivación para que todos participemos de alguna forma en estas iniciativas. ¿Sí? Sí, claro que sí. Pues lo primero que les quiero pedir es lo que nos piden a nosotros, que son oraciones. Los cristianos que están en estos países que sufren tanto nos dicen, por favor, no os olvidéis de nosotros, por favor, rezar por nosotros. Son nuestros hermanos en la fe, somos uno. Y yo les quiero pedir oraciones por ellos y también por aquellos que les persiguen. Y también les quiero pedir que se informen y que lo den a conocer. Esta situación que viven muchos de nuestros hermanos no nos tiene que ser ajeno a nosotros y tenemos que ayudar a divulgarlo, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Se pueden meter en la página web de ayuda a la iglesia que sufre.mx. También se pueden meter en el Twitter, que es @AIS_México. Y por favor, denlo a conocer, tuiteennos, métanse en nuestra página web y todos aquellos que puedan, den un donativo. En la página web encontrarán la información. Por poco que sea, ustedes pueden ser misioneros de la palabra de Dios, a través de la oración y también de la acción, ayudándoles materialmente. Muchísimas gracias. Ay, Ariadna, pues me encantó. Hay mucho que hablar. Sí. Esperemos que tener la oportunidad de tenerte de nuevo con nosotros. Sabemos que te tienes que regresar a tu patria, pero que sepas que esta es tu casa, que el mundo católico es tu casa, y de la iglesia que sufre, esta es su casa. Así me he sentido. Muchísimas gracias, lo agradezco de corazón a usted y a todos los mexicanos que tanto nos ayudan y que además son tan cariñosos. Sí, muchísimas gracias. Yo le digo, sí, somos cariñosos. Sí, somos afectuosos. y se agradece mucho, porque te sientes en casa. Y se necesita además, sí. En un mundo donde está pasando todo, el que alguien te reciba con cariño, con afecto, se agradece mucho. Se agradece muchísimo, sí. Claro que sí. Muchísimas y esperemos siempre gracias. ser así, porque a veces los golpes endurecen a las personas. Claro. Que eso no pase con México. Pues muchas gracias a Mundo Católico por acordarse siempre de la iglesia que más sufre. Claro que sí. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.